La tenemos. Tenemos, sí. José María, tenemos también ahora conectada a la doctora Lorian Jiménez Fibi desde Ciudad de México. La doctora Lorian es doctora en ciencias médicas también por la Universidad de Harvard, es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ya que os tenemos aquí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está, profesora? El mute, doctora, que no se escucha. Dios mío, no la oigo, no la oigo. No, o nos está gastando una broma ¡Qué y mueve los labios. barbaridad! No, Ahora. les hice una broma de muy mal gusto, ¿verdad? Ese cantar mexicano que es tan Así es. alegre. Pues muy contenta de estar de vuelta en el programa. Muy contenta. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Lorian. Bueno, es un placer tenerla aquí junto con el doctor José María Martín Moreno, que es también catedrático justamente de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia y ha tenido un montón de cargos. Alguna vez ya se han cruzado por aquí en algún momento. Y tenemos a dos cocos, como decimos en España, ¿no? Dos cocos, dos cerebros aquí que los vamos a exprimir en los minutos que quedan. Estábamos hablando ahora mismo con el doctor, el profesor José María Martín Moreno, en relación a quién vacunar, ¿no? Hay como dos tendencias, o bien a los que pueden contagiar, jóvenes, o bien a los que están más expuestos, o a lo mejor a todos los posibles al mismo tiempo. No lo sé. ¿Usted qué cree, doctora? Sí, bueno, creo que se está manejando un poquito un discurso falso en relación a las vacunas, ¿verdad? Este discurso de que el día que una farmacéutica anuncie, vaya, tenemos una vacuna, ahora todo el mundo puede respirar y decir, tenemos la cura milagrosa, ahora ya no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Y esto, pues los políticos lo han utilizado muy bien para darse vuelo, ¿no? Y decir, Sí. yo soy el que va a traer esa varita mágica a mi pueblo. Pero la realidad es esto, las vacunas no salvan vidas. Lo que salva vidas es la vacunación. Y entre tener una vacuna y tener a una población masivamente vacunada, hay un trecho gigantesco que dependiendo de la infraestructura de cada país y de sus capacidades económicas, pues esto puede llevar meses e incluso años lograr. Entonces, primero no debemos ver a la vacuna como que vamos, el día que se anuncia una vacuna, el mundo puede relajarse y ya llegó la solución. La solución podría estar años adelante, incluso del anuncio de tener una vacuna efectiva y segura. Entonces, primero aterrizar esa parte. Ahora, ¿a quién vacunar? Esa es una buena pregunta. En todo este proceso se ha hablado mucho, equivocadamente, sobre la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Nos han estado hablando mucho de esto, de la inmunidad comunitaria, que algunos llaman inmunidad de rebaño. Se ha utilizado esto porque por allá circuló que Reino Unido tenía inicialmente la intención de irse por este tipo de estrategia, pensando que iba a ser menos costosa, más sencillo, simplemente dejar a la gente infectar, que adquirieran inmunidad y que el problema estuviera resuelto. Suecia también optó por esto y ahora vemos cuáles son los resultados catastróficos, ¿no? Conforme la ciencia COVID ha ido avanzando, pues también sabemos algo muy sencillo, que en relación a COVID-19 no existe inmunidad de rebaño sin vacuna, no hay posibilidad, porque ya tenemos perfectamente documentado que muchas personas están perdiendo la inmunidad humoral, que es la inmunidad basada en la producción de anticuerpos. Una persona se infecta, produce anticuerpos que le confieren protección en un tiempo definido. Algunas infecciones naturales confieren protección para el resto de la vida o para muchos años hacia adelante, otras meses, semanas o muy corto tiempo. Depende del tipo de infección, depende del patógeno, de la respuesta inmune de una persona. Ahorita estamos estimando, o bueno, los artículos más recientes estiman que la protección humoral contra COVID-19 podría estar durando por ahí de entre 3 y 8 meses, dependiendo de las personas. Quiere decir que esta retórica que se manejaba de la inmunidad de rebaño vendrá aquí de alguna manera a salvarnos o algo por el estilo, pues ahora sabemos que no hay manera, ¿no? Pero ahora sí hablemos inmunidad de rebaño. Finalmente, el concepto de inmunidad de rebaño jamás fue propuesto como una estrategia
en donde se dejara intencionalmente infectar a los seres humanos, ¿verdad? La inmunidad de rebaño siempre fue algo relacionado con la vacunación. Es decir, ¿qué porcentaje de una población requiere estar inmunizada contra este patógeno determinado para conferirle protección al resto de la población? A eso se refiere la inmunidad de rebaño. Entonces, cuando se pregunta qué población, pues si queremos esa varita mágica o llegar a ese punto en donde no tengamos más que preocuparnos de COVID, como ahora, pues bueno, sigue habiendo, por ejemplo, polio en algunas partes del mundo, pero en términos generales, ya no nos preocupamos más por la polio. Es decir, es una enfermedad que no vamos por el mundo pensando, no nos vayamos a infectar de polio. O sea, la gente ya no piensa más en esa enfermedad, ¿ok? Porque estamos todos muy bien vacunados desde los esquemas infantiles de vacunación. Entonces, para que llegáramos a tener eso y no preocuparnos más de COVID, necesitamos alcanzar ese punto de inmunidad de rebaño con la vacuna que venga. Entonces, ¿a quién vacunar? Pues evidentemente, si se tiene una vacuna y son dosis limitadas de la vacuna, pues primero a quienes están en el frente, que incluye desde luego todo el personal sanitario, evidentemente. Los más vulnerables, sin duda. Pero si esto no va de la mano con ver que la población llegue a ese porcentaje de inmunizados que le confiera protección al resto de la población, pues no vendrá la varita mágica hasta que no lleguemos a eso. Muy, muy interesante, doctora Jiménez Fibi. Me gustaría que el doctor José María Martín Moreno también, que vayan ustedes dialogando, ¿no? Matizando, o si hay que contradecir, pues contradiciendo. Pero hay algo muy interesante, doctora Lorian, es que justamente el doctor Martín Moreno ha publicado justamente, creo que está publicado al día de hoy, además, es decir, más fresco imposible, ¿no? Hace unas horas, ¿no? En el British Medical Journal, una serie, un artículo en el que se titula COVID-19, ¿no? Vacunas, 2 puntos. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están, evidentemente, los datos? En el que, bueno, me lo he leído con mucho interés, pero me gustaría, obviamente, que fuese el propio profesor Martín Moreno quien nos especificase estas dudas acerca, no de la vacuna per se, sino de algunos procedimientos, me da la impresión que se están llevando respecto a ella. Sí, sí. En primer lugar, saludar a la doctora. Estoy completamente de acuerdo con los comentarios que ha hecho. Únicamente hay un tema que todavía no se sabe, que es la duración de la inmunidad en sí, pero ni la natural y, por supuesto, con los productos vacunales que se están tratando, ¿no? Entonces, respecto al artículo en sí, lo primero que tendría que decir es que lo que nosotros hacemos es continuar otra cuestión que yo creo que presenté aquí también, y eran nuestras razones para la esperanza con las vacunas, pero nuestras razones para sobre preocupación por las vacunas. ¿Por qué? ¿A qué me refería? Porque no es por ser apocalíptico ni intentar... No, es que lo que está pasando ahora no había pasado nunca, en el sentido de que está ocurriendo una carrera de países y una carrera de empresas. Incluso hemos visto presidentes de los países más potentes del mundo, los más poderosos, anunciando que tienen la vacuna o anunciando la fecha en la que se iba a aprobar la vacuna, el que está un poco más al norte de la doctora. Entonces, al final no se aprobó, por supuesto, porque ¿desde cuándo los presidentes de países aprueban vacunas? Es que esto es una cosa como absurda. Y no ha habido una reacción incluso mundial. Yo lo he dicho, pero yo no soy nadie. Lo he dicho que escandalizado. Digo, ¿desde cuándo un presidente de gobierno es el que aprueba la vacuna? Vamos a ver, existe una serie de procedimientos y ya lo decíamos entonces, ahora más todavía. Porque ¿qué ocurre? Que además de los presidentes están los otros que están presentando los datos, no son las publicaciones científicas de rigor, no es el New England Journal of Medicine, no es el Lancet, no, es directamente el presidente o el consejero delegado, en inglés Chief Executive Officer, el CEO, de las empresas. Tampoco es así como se aprueba una vacuna ni se dan resultados. Entonces, para que nuestros seguidores se enteren, realmente se está hablando de las vacunas, estamos incluso hablando de a quién vacunar primero, cuando realmente la comunidad científica desconoce montones de detalles acerca de la vacuna como para poderla apoyar de una manera contundente. Claro.
Claro, bueno, una de las cosas que está ocurriendo, concuerdo exactamente con el comentario del doctor, y no solamente ha sido el señor Trump, quien ha hecho esto. En México se está dando también. Acá, curiosamente, no tanto es el presidente de la República, sino el secretario de Gobernación, que no se entiende exactamente qué tiene que ver el secretario de Gobernación en todo esto, ¿verdad? Pero él es el que da el anuncio y acaba de decir, en diciembre en México vamos a empezar la vacunación. Pues le preguntaríamos, ¿la vacunación con qué vacuna? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿No? También el señor Putin, por ejemplo, hizo esto de preautorizar una vacuna que no había pasado por el escrutinio científico. Es decir, tenían los resultados de fase 2 de 27 personas y entonces sale a decir, Rusia ganó la carrera, tenemos la Sputnik 5, ¿verdad? Y entonces cree que esto le da, pero, a ver, esto puede convertirse en un detalle muy peligroso. Las vacunas tienen que pasar por el escrutinio científico completo. En este momento los resultados se han dado a conocer, como bien lo señala el doctor, a través de las farmacéuticas mismas. En este momento, ninguna de las vacunas está ahorita. Existe una publicación en una revista arbitrada científica sobre las vacunas que se están estudiando. Son muchas las vacunas. Ayer, hace unos días, las farmacéuticas de Moderna, de Pfizer, de AstraZeneca, dan a conocer sus resultados, pero nada de esto está aún publicado. Entonces, dan a conocer esos resultados que pues le favorece a la farmacéutica, sus acciones en las bolsas de valores, una serie de cosas, pero ¿dónde están las publicaciones científicas? No me queda duda que, no asumo que mienten ni nada por el estilo. Seguramente esos resultados son fiables, están dando los resultados preliminares que tienen de su fase 3, pero ¿dónde está? Porque esto tiene que pasar por pares en la comunidad científica, que esto se revise y que se sepa la historia completa de cómo fue el estudio, ¿no? Pues justamente, como dice la doctora, de eso va el artículo de British Medical Journal. Revisar esas 3 presentaciones que ha habido de Pfizer BioNTech, que es una de las compañías, estas que tienen que guardarse, además preservarse a menos 80 grados, una temperatura muy difícil desde el punto de vista logístico, de la vacuna de Moderna, también de mRNA mensajero, y luego de la de AstraZeneca, la conocida como vacuna de Oxford, que incluso se ha visto que siendo bastante rigurosa, bastante razonable y demás, pues ha cometido errores. Y hay una buena noticia. La agencia reguladora británica, todavía no la europea, pero la británica ha rechazado la presentación de pasar a siguiente escalón porque había errores en los datos. Y eso es bueno. O sea, puede ser malo por un lado decir, ay, mira, pero no, se equivocaron en la dosis, se la dieron de forma incorrecta y ha habido que volverla atrás. Entonces, en definitiva, sí ha habido alguna serie de publicaciones. Hay lo que llaman el vacunómetro COVID-19 y sistematizando por las diferentes vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca, Janssen, etcétera. Entonces, todas esas, la rusa, que es la Sputnik 5, que también el nombre es simpaticísimo. En fin, y bueno, junto a estas vacunas, a su vez... Pues, ¿Esa es la Sputnik 5 Turbo o la normal? Es Bueno, la normal. Sí, bueno, perdóname la broma, pero es que habéis dado cuenta que la situación es de película cómica. Es decir, aparece uno con un 95% y pocas horas después dice uno 95,5%. Y otro dice, no, yo 96%, ¿no? Y me salta una pregunta, José María, perdona que te haya interrumpido, pero es que es fundamental por el tiempo. Estas revisiones que hay que hacer, evidentemente, con los datos por la parte de la comunidad científica y todo eso, tomando en consideración que nos encontramos casi en las últimas horas de noviembre y que dentro de unas semanas contadas con los dedos de una sola mano ya es enero, ¿cómo se come eso de cuando sale algún político y te dice, en enero ustedes van a estar vacunados? Lo ha dicho la doctora antes muy bien, lo ha dicho muy bien. Le pasa a México también. Sí, es que tienes razón. Yo estoy también anonadado y ha sido tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos diciendo, esto ya lo tenemos. Incluso se llegó a firmar para finales de diciembre, ya teníamos, o para diciembre íbamos a tener. Pero ¿cómo lo saben? Te he oído al principio que decías, oye, yo ahora mismo, tal y como está, no me voy a vacunar. Yo soy valiente, bueno, decía Joan Miquel, ¿cómo una persona tan valiente? Bueno, ¿tú qué pensarías? Si tú no te atreves, es que no te vas a vacunar porque no hay vacuna. Vamos a ver, no hay vacuna hasta que no está aprobada.
no empecemos a hacer aquí cábalas. Oye, ¿te vas a vacunar o no te vas a vacunar? Si no está aprobada. Vamos a decir, hay fases, lo ha dicho la doctora. La fase 1 es toxicidad y seguridad. La fase 2 es inmunogenicidad, creación de anticuerpos, que es inmunidad humoral, y linfocitos T, que es inmunidad celular. Y la fase 3 es ya eficacia. Y a su vez tendríamos que mirar los endpoints y mirar, a su vez, si realmente salva, evita infecciones. Es decir, no consiste en que haya generado anticuerpos. La fase 3 te mide si realmente vamos a tener menos casos y vamos a salvar vidas. Y eso hace falta hacerlo con rigor. Por eso se tarda tiempo. Y además no podemos saber, que están incluso especulando, y esta vacuna nuestra puede durar 1 o 2 años, pero si no ha hecho el estudio todavía, no lo empezó hace 5 meses. Si ¿Cómo vosotros, Qué importante es lo que estáis diciendo, ¿eh? Sí. Estamos poniendo una vez más en la reunión secreta los pies en la realidad, ¿no? Sí, es decir, una cosa es lo que nos venden y otra cosa es lo que hay. Perdona, Joan Miquel, creo que ibas a intervenir. Permitidme, si vosotros que sois los expertos estáis cuestionando todos estos datos oficiales, imaginad los que no somos tan expertos como vosotros, que vemos en las noticias y vemos que ya tenemos vacuna y que hay diversos tipos de vacuna. Tengo una pequeña infografía para la audiencia, para el común de los mortales, gente normal, para poder entender qué tipo de vacuna hay y vosotros nos podáis explicar un poquito más a los 13 y pico mil guardianes que ahora mismo están en directo y los 100 y pico mil que van a ver el programa, exactamente qué pasa, qué diferencia hay entre las vacunas, ¿no? Porque el doctor antes, al principio, el doctor Gaón ha dicho aquello de que ¿podemos llamar vacuna a esto? No sé yo, ¿eh? Entonces, prestad atención porque más o menos lo que están viendo en vuestras pantallas, los guardianes, estáis viendo 2 columnas. En una está, en color naranja, las vacunas de Moderna y Pfizer, y en color verde, la vacuna de Oxford. Empezando por la vacuna de Moderna y Pfizer, podemos ver que el mensaje se codifica en una molécula de ARN que se encapsula en una membrana lipídica para que pueda entrar en las células, ¿vale? Y se ve ahí el ARN de las espículas del virus y en esa membrana. Eso va en los botecitos de la vacuna y eso va en esa jeringuilla. La de Oxford. Si en la primera hemos dicho que lo que se codifica es una molécula de ARN, en la de Oxford el mensaje se traduce a ADN, otro lenguaje genético, y se introduce en adenovirus del resfriado de los chimpancés. Vamos, un bichito que provoca el resfriado de los chimpancés, pues se mete ahí ese trocito de ADN, eso va a los botecitos y eso va a inyectarse. ¿Qué sucede luego? Vemos que son 2 tipos de funcionamiento diferente para la vacuna. Siguiente paso. Cuando se inyecta la vacuna, ¿vale? La de Moderna, el ARN entra en las células y hace que éstas fabriquen proteínas de la espícula del coronavirus. La de Oxford, el ADN se transforma en ARN dentro del núcleo de la célula y hace que ésta fabrique proteínas virales, ¿vale? ¿Y qué sucede luego de todo esto? Pues lo que sucede es que hay una respuesta inmune. Se producen 2 tipos de glóbulos blancos, los linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B crean anticuerpos que bloquean el virus y los linfocitos T destruyen las células infectadas. A grosso modo vemos aquí que son 2 formas de funcionar de una vacuna completamente diferente. Y yo creo que me pareció entender que era innovador el tema del ADN, una cosita así, ¿no? Exactamente cómo funciona esto. ¿Por qué es tan innovador este estilo de vacuna? Ok, a ver, aquí hay una pequeña confusión. A ver, las vacunas hay de muchos tipos y hay de 5 tipos en general. Aquí ya se ha hablado de las vacunas genéticas, que viene siendo este ejemplo que se acaba de proporcionar de vacunas de RNA. Hay vacunas que están basadas en vectores virales, que es este otro ejemplo, ¿ok? Hay vacunas que son proteínas, hay vacunas que son el virus atenuado o el microorganismo atenuado, vamos a decir, que sí es la célula completa del virus, pero está inactivado. Y hay vacunas que se llaman de reuso, es decir, que son vacunas fabricadas para otras enfermedades que posiblemente pueden tener uso para enfermedades nuevas o distintas. Entonces, ahora, las vacunas genéticas, que son las de Moderna y la de AstraZeneca, por ejemplo, ahorita de esas hay otras 14 que están siendo estudiadas ya en fases clínicas en seres humanos.
Pero en fase 3 están estas, que son las que aparentemente van a ser las que más pronto tengan aprobación. Este es RNA mensajero. Ahora, las vacunas genéticas pueden ser de dos tipos, es decir, tener el ADN, que viene siendo ácido desoxirribonucleico, es lo que nuestras células, es el material genético que tenemos en nuestras células, la información genética de nuestras células. Ahora, puede ser ADN o puede ser ARN, que es ácido ribonucleico. La diferencia es muy grande entre estas dos. En este momento no hay ninguna que se esté probando con DNA, con ADN, sino con ARN. Es propiamente ARN mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Para poderlo decir de forma muy sencilla, si yo le pongo a una persona ADN, este ADN para que me... Lo que finalmente queremos con la vacuna es que las células humanas comiencen a producir una proteína contra la cual el sistema inmunológico genera anticuerpos. ¿Qué proteína? Se generan con el gen que codifica para la proteína de espiga del coronavirus, ¿ok? La proteína de espiga, que es muy antigénica, es muy efectiva, un antígeno muy efectivo. Entonces, puede ser ADN. Si se pone ADN, la célula humana debe capturar este ADN, incorporarlo al núcleo de la célula y ahí transcribirlo, es decir, convertirlo en ARN, sacarlo de la célula y fuera de la célula producir esas proteínas que ahora se van a exportar y se van a generar anticuerpos contra ellas. Y perdón porque interrumpa, y también José María, esto de andar trasteando tanto con el ADN y por otro lado también ha habido vacunas basadas en ARN en los años anteriores para algún otro tipo de enfermedad. Esto es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Uy, Dios. No, hasta el momento no. Esto es ¿No? una tecnología nueva. Es una tecnología nueva que, doctor, por favor. Sí. No, está diciendo, estoy de acuerdo. Lo único que quería comentar es, el único matiz es que, lógicamente, el virus SARS-CoV-2, el virus de la enfermedad COVID, es un virus ARN, no es ADN. Por eso, lo que se le hace es montarlo, vehiculizarlo en esos virus que llaman no replicativos, que es el ADN del resfriado de chimpancé. Pero en definitiva, al margen de tecnicismos, que nos podríamos entrar qué ventaja tiene uno u otro, porque podríamos entrar, como lo ha definido muy bien, ahí puede haber vacunas proteicas, puede haber vectores de virus no replicativos, puede haber vacunas de ácidos nucleicos o genéticas, funcionan de diferente manera. Lo importante es que yo creo que para todos los y las guardianes, que en principio lo que estamos buscando es esto de producción de inmunidad. Eso viene en el sufijo geno. De la misma manera que cuando hablamos endógeno es generado internamente o lacrimógeno que genera lágrimas, antígeno es que genera anticuerpos. Entonces lo que queremos es generar anticuerpos. Y hay diferentes formas. Creamos un poco en la ciencia y en la tecnología porque las que se están probando, ahora mismo hay 3 de mRNA mensajero, no solamente está la de Moderna y la de AstraZeneca, está también la Urevac, que es alemana, pero en cualquier caso esas funcionan de una manera, las otras tienen otras características y eso es lo que estamos reclamando, que nos informen de lo que están haciendo, que hagan una descripción correcta del diseño del estudio, que nos digan a su vez cuáles son sus características. Una vacuna además no tiene solamente el antígeno, tiene a su vez una parte líquida, tiene un adyuvante, tiene antibióticos, tiene preservantes y todas esas cosas tienen diferentes reacciones en los seres humanos. Entonces sería bueno, dado que vamos a tener opciones, saber todo eso incluso para segmentar a quién se da qué. Yo querría dar, porque hablaríamos horas y horas, pero quiero dejar claro que una cosa es que nosotros exijamos claridad, creo que es nuestra obligación de la doctora, mía y de toda la comunidad científica, y que nos den los datos de manera protocolizada, porque los ensayos clínicos no empezaron antes de ayer. Las empresas que estamos hablando son muy serias y tienen además a muchos científicos detrás, y yo quiero ser esperanzado, sino optimista, de que esto se va a hacer bien. Pero lo tienen que hacer bien y parecerlo, y tienen que mostrarlo. No puede ser una carrera a costa como es un triunfo político ni un triunfo comercial. No puede ser que lo presenten en una nota de prensa y al mismo tiempo vendan acciones de la empresa. Eso es absolutamente poco ético. Lo que tenemos que hacer es
conseguir que se completen que si queréis podríamos entrar en todos los detalles de cómo se hace la protocolización del ensayo clínico y la presentación de resultados, y que a su vez, una vez que sea sujeto al escrutinio de la comunidad científica, se pasa por la agencia del medicamento correspondiente. En Europa tenemos la Agencia Europea del Medicamento, en América tienen las suyas. Y seguro, y eso sí que quiero decirle, que cuando ya hayan sido aprobadas, yo tengo la convicción que las vacunas serán seguras. Por lo menos me lo quiero creer. Porque sé que estamos con el tiempo encima y todo esto, sí quisiera nada más puntualizar algo antes de que dejemos el tema, porque creo que es muy importante que la gente no quede con una falsa impresión de lo siguiente. Estaba yo describiendo las vacunas de DNA, pero sí es muy importante que la gente entienda la diferencia entre estos tipos de vacuna. La que primero ahorita se le va a dar aprobación es la de Pfizer. Esta es una vacuna basada en RNA mensajero, ARN mensajero, ¿ok? Sí. Y la gente tiene muchos misconceptos y tienen pánico algunas veces infundado. Y es importante que la gente tenga la información veraz para que sí puedan tomar decisiones, pero no basadas en un pánico que es infundado, sino que realmente en la información real. A ver, las vacunas de RNA mensajero, se ha hablado de que no van a modificarnos, van a modificar nuestra información genética, se van a incorporar a nuestro genoma. Esto es falso, esto es falso. De hecho, por eso no se utilizan las de DNA, no se están utilizando. Es decir, el virus tiene RNA, pero esto es muy fácil, convertir RNA en DNA y utilizar el DNA que se transcriba a RNA, etcétera. Esto no es problema. Hay vacunas, se podrían hacer las vacunas de DNA. ¿Por qué no se autorizaron que fueran de DNA? Porque las de DNA sí tienen el riesgo de que ese DNA pudiera potencialmente incorporarse al genoma del huésped, es decir, al material genético de quien la recibe. No así las de RNA, porque las de RNA nunca van siquiera a parar al núcleo de la célula. Es decir, en el núcleo de la célula se genera el RNA y este sale del núcleo de la célula y en el citoplasma de la célula se generan las proteínas. Entonces, si es DNA, tiene que pasar por el núcleo. Pasar por el núcleo quiere decir que hay interacción con el genoma humano, ¿ok? Pero estas, la de Pfizer, la de Moderna, son vacunas de RNA. Esto quiere decir que esta molécula entra a la célula, no entra al núcleo. Estas van directo al retículo endoplásmico, en donde se generan en los ribosomas las proteínas. Ahí se generan esas proteínas que son las que se necesitan para generar los anticuerpos. Entonces salen las proteínas y el RNA tiene esta particularidad. Por eso es que son vacunas, las de RNA, que van a ser muy difíciles logísticamente de administrar a poblaciones extensas. ¿Por qué? Porque el RNA es una molécula muy frágil, muy lábil. Es decir, que se desnaturaliza, se degrada muy fácilmente. Son muy inestables. Quiere decir que no, es muy inestable, es la palabra correcta. Quiere decir que no perdura durante mucho tiempo. Bien, bien. Doctor sí, un par de preguntas para los dos. La primera, todo aparentemente parece muy bien, pero ¿se han probado con anterioridad en los últimos años este tipo de técnica? Y luego la otra, me viene un poco a la cabeza, las llamamos vacunas, pero realmente me da la impresión de que no responden al concepto de vacuna tradicional que llevamos manejando durante los últimos 100 años. ¿Es correcta esa percepción? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que para las personas que no sean del campo la palabra vacuna se sabe que evidentemente que viene del latín, que viene de vaca. Porque hay, en realidad, el médico británico en su momento, Edward Jenner, descubrió que la mayoría de las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas, pues no padecían viruela. En ese momento viruela era terrible, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces la creencia era que para esas mujeres, era que esas mujeres que se contagiaban con una forma menor de viruela, que se llamaba viruela vacuna, y entonces lo hacían inmunes. Y de ahí empezó la primera vacuna de Jenner utilizando esa viruela vacuna. Y por eso se le llama vacuna. Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿cómo le llamamos nosotros? Una vacuna nosotros llamamos a una sustancia que tiene normalmente una suspensión de microorganismos que pueden estar atenuados o inactivados
y que se introducen en una persona, en un organismo, para prevenir o tratar determinadas enfermedades infecciosas. Que no es el caso de estas sustancias. Pero ya no sé si no llamarle que sí es desde el punto de vista que estimulan la formación de anticuerpos y de inmunidad celular, pero no son vacunas aprobadas, están todavía bajo estudio. Desde Por ese eso, punto de vista, ¿ha habido alguna, con este sistema, se ha fabricado en alguna ocasión alguna vacuna o sustancia? Sí. Se habían estado experimentando varias vacunas de RNA mensajero contra ébola, contra otras especies de coronavirus. Sí, no es, o sea, es una tecnología, vamos a decir, nueva, relativamente nueva, pero no es como pero que ahorita se está inaugurando. ¿Se han llegado a comercializar? Lo que quiero No, saber es si esta técnica aplicada a, no sé si decir, miles de millones de personas, con tan poca o con tanta premura, pudiera ofrecer en algún momento dado ciertos, no digo ahora entrar en pánico, pero que pudiera entrañar ciertos riesgos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la agencia del medicamento, tanto a nivel europeo, español y de cada país, etcétera, etcétera, yo también recibo cada 2 por 3 boletines de la susodicha agencia, un ejemplo, diciendo, alerta sanitaria, retiremos tal medicamento urgentemente porque hemos visto que produce tal, tal y tal cosa. Y eran medicamentos sumamente aprobados, ¿no? Y en este caso nos vamos a jugar la vacunación o la inoculación de este tipo de sustancias no a 30.000, 40.000, 100.000, sino a millones de personas en un tiempo récord. Pues la doctora seguramente conocerá el tema en más profundidad. Yo digo rápidamente lo que conozco. Este tipo de metodología para desarrollo de vacunas se inició precisamente hace 17 años. 17 años cuando empezó el SARS, o sea, el coronavirus. Se empezaron a intentar hacer vacunas, especialmente por el golpe que supuso para Canadá. No tanto para China, sino cuando se vio que esto podía afectar, porque es así, ¿no? Es así de triste el mundo. Normalmente cuando el mundo desarrollado se ve afligido es cuando se reacciona más. Pero bueno, como aquello se controló, salvo para Canadá y algunos, bueno, evidentemente los países asiáticos que lo supieron con gran crudeza, por cierto, por eso están ahora reaccionando con mucha más disciplina que nosotros, porque ya estaban acostumbrados, ya sabían cómo hacer todo esto. Al margen de eso, lo que tenemos es el asunto del MERS, y con esas dos metodologías, esto tiene una cierta seguridad. Sé que tenemos poco tiempo, no podemos entrar. Sí. Perdona que saque, no, tampoco quiero extraer, porque fuera de contexto las cosas adquieren otros significados. Es verdad que hay una cierta seguridad, pero realmente... seguridad porque no ha terminado el estudio. Claro, no ha terminado el estudio y queda todavía para terminar, evidentemente, ¿no? Pues se nos han quedado montones de preguntas, ¿no? Como si creéis que debe ser obligatoria, bueno, es que tenemos realmente para un montón. Incluso las líneas celulares. He estado leyendo muchos periódicos en Inglaterra, en Indonesia, en que, por ejemplo, hay comunidades de tipo religioso que rechazan también porque no es halal justamente las líneas celulares de donde se obtienen las vacunas. Esto tenemos mucho de qué hablar. Bueno, quiero contestar nada más antes de irnos la pregunta muy puntualmente en un segundo. No, dime. La respuesta es no. ¿A qué? ¿A cuál de todas? A la pregunta de si hasta ahorita hay en uso alguna vacuna masivamente que se utilice RNA, la respuesta es no. No existe ninguna que esté siendo utilizada. Claro. Estas serían las primeras. Las primeras, pues fíjate que son las primeras, compañeros, y utilizadas en un momento dado de emergencia y no para una enfermedad que esté localizada aparentemente hoy por hoy en un lugar muy particular del mundo en el que una pequeña población fuese a experimentar la vacuna, sino realmente a nivel, de una manera literal, planetario. Yo creo que quedan muchísimas interrogantes. Profesor Martín Moreno, Lori-Ann Jiménez Fibi, yo creo, bueno, podemos hacer de esto 18.000 programas, pero creo que hoy ha calado un montón de ideas. Vamos a poner, si te parece, Joan Miquel, luego el enlace también al artículo del profesor Martín Moreno que ha publicado hoy en el British Medical Journal, me parece muy importante. También así lo tiene la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi. Y vamos a darle publicidad para que todo el mundo pueda leerlo, porque plantea una serie de cosas
muy, pero que muy interesantes. Permíteme, José Miguel, hay 1 millón de preguntas. Yo creo que deberías organizar con este comité de expertos un especial un lunes y de hablar a largo y tendido de las vacunas, porque hay 40 millones de preguntas, ¿sabes? Sí, sí, realmente es un tema y se nos va echando el tiempo encima, no solamente el tiempo del programa que tenemos que acabarlo, sino el tiempo de cuando dicen los políticos que nos van a empezar a vacunar. Dentro de 4 semanas, digo, están locos. Bueno. Imposible. Profesor, imposible, por cierto, ¿verdad? imposible. No, es que ha habido una declaración de la Agencia Europea del Medicamento hoy diciendo que antes de fin de año no estará aprobada ninguna vacuna. Al menos para nosotros. Es que lo han dicho hoy oficialmente. Pero esto es muy importante para que la gente también vaya haciendo sus planes. Es decir, no se puede engañar, como decía quién era Lincoln, a todo el mundo todas las veces, ¿no? Es decir, entiéndeme, se las puede engañar a algunas personas, pero constantemente la gente necesita hacer planes, necesita saber qué van a hacer en vacaciones, sus negocios, sus historias. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos próximamente si Dios quiere y el COVID nos lo permite. Hasta luego. Muchísima fuerza, José María. Muchísima fuerza, Lorian, allí en Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.